Pensemos en una situación que es, la verdad, el mayor temor para muchos. Una persona con cáncer termina su tratamiento, los médicos dicen que todo está limpio. Pasan los años, 1, 5, 10, de alivio, de volver a la vida. Y de repente, sin previo aviso, el cáncer regresa. Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, el porqué de este fenómeno, uno que está literalmente cambiando las reglas del juego en la lucha contra esta enfermedad. Es que es una pregunta devastadora, ¿no? Tanto para los pacientes como para los médicos. ¿Cómo es posible que una enfermedad que se suponía erradicada pueda volver con tanta fuerza, a veces décadas después? Para empezar a entenderlo, hay que ver que no existe un único patrón, ni mucho menos. La imprevisibilidad es asombrosa. Miren estos datos. En cáncer de mama, claro, hay un pico de recurrencia temprano, pero luego una sorprendente segunda ola más de 10 años después. En el colorectal, la ventana de riesgo es mucho más corta, casi todo pasa en el primer año. Y el melanoma puede quedarse callado por décadas. Esto nos dice algo fundamental. El enemigo no se fue, solo se escondió, y tiene su propio reloj, uno que no podemos predecir. Y aquí es donde la urgencia se vuelve palpable. Una vez que esas células silenciosas se despiertan y se detecta la metástasis, el tiempo corre, pero en contra. La mediana de supervivencia es de solo 10 meses. Imaginen, toda esa tranquilidad, todos esos años ganados, se pueden esfumar en menos de un año. Por eso es tan importante entender qué pasa en ese periodo de silencio, porque prevenir ese despertar no es una opción, es la clave para la supervivencia. Ok, entonces, tenemos un enemigo invisible, impredecible y letal. La ciencia ha pasado décadas tratando de ponerle nombre a este misterio. Así que vamos a sumergirnos en la primera parte de este análisis para, por fin, descubrir al principal sospechoso. Y la respuesta a este gran misterio está en un concepto biológico que es a la vez fascinante y muy complejo. El culpable silencioso tiene un nombre: dormancia tumoral. Entonces, ¿qué es exactamente esta dormancia tumoral? Imaginen que algunas células del cáncer logran escapar del tumor original, pero en lugar de crear un nuevo tumor de inmediato, viajan a otro órgano y básicamente se van a dormir. Dejan de dividirse o lo hacen tan pero tan lento que son completamente invisibles. Y pueden quedarse así, en una especie de animación suspendida durante años, décadas incluso, pasando totalmente desapercibidas. Es que el viaje de estas células es una auténtica odisea de supervivencia. A ver, primero tienen que escaparse del tumor principal. Después, sobrevivir a un viaje súper hostil por el torrente sanguíneo. Luego, lograr anclarse en un órgano nuevo, como el hígado o los huesos. Y aquí viene el giro clave. En vez de empezar a multiplicarse como locas, entran en quiescencia. Se pausan, se quedan esperando. El momento perfecto. Y es aquí, justamente, donde radica su peligro. Piénselo, la quimioterapia, ¿cómo funciona? Ataca a las células que se dividen rápido. Pero estas células no se están dividiendo, así que la quimio simplemente las ignora. Son invisibles para los escáneres y resistentes a los tratamientos. Son en esencia un reservorio latente de la enfermedad, un enemigo silencioso que espera en las sombras. Bien, entonces, ¿qué es lo que mantiene a estas células dormidas? Y más importante, ¿qué las despierta? Para entender este equilibrio tan delicado, los científicos usan una analogía poderosísima que, aunque tiene más de un siglo, hoy es más relevante que nunca. Es la idea de la semilla y el terreno. La idea es simple, pero a la vez muy profunda. La célula cancerosa es la semilla. Tiene el potencial genético para crecer, para convertirse en un problema. Pero una semilla no germina en cualquier lado, ¿verdad? Necesita el terreno adecuado. Y el terreno es el microambiente del nuevo órgano. Si este terreno es hostil, si no hay nutrientes o está lleno de células inmunes vigilando, la semilla se ve obligada a quedarse dormida. Pero, si el terreno se vuelve fértil, permisivo, la semilla germina y crece. Esto nos muestra algo clave. La dormancia no es un estado pasivo. No, para nada. Es una tregua biológica activa. Pensemos en una balanza. De un lado están las señales del terreno que dicen «quédate quieta, no crezcas». Del otro lado, las señales que le impulsan a crecer. La célula se queda dormida solo mientras el lado de la inhibición pese más. Es un equilibrio constante, súper delicado. Y uno de los reguladores más importantes de este terreno es nuestro propio sistema inmune, que increíblemente juega un doble papel. Por un lado, puede ser el guardián perfecto,
reconoce a estas células y las mantiene a raya, dormiditas. Pero por otro lado, el mismo cáncer puede engañarlo, manipularlo y convertirlo en un cómplice que, sin darse cuenta, le prepara el terreno para que en el futuro la célula pueda despertar. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la más importante de todas. Si la dormancia es una tregua, ¿qué la rompe? ¿Quién o qué rompe esa tregua? ¿Cuál es el detonante? O sea, ¿qué es lo que convierte a una célula que ha estado quieta por años en una metástasis agresiva mortal? Pues la investigación apunta a varias cosas que pueden, digamos, fertilizar el terreno. Cambios en nuestro cuerpo como la inflamación crónica o simplemente el proceso de envejecimiento pueden modificar ese microambiente y de repente ese terreno que era hostil se vuelve fértil. La vigilancia del sistema inmune baja la guardia y ciertos interruptores moleculares dentro de las células se encienden. Es la tormenta perfecta que le da a la semilla la señal que estaba esperando. Es hora de despertar. Y las consecuencias de ese despertar son brutales. Tomemos de nuevo el ejemplo del cáncer de mama. Con metástasis en un solo lugar, la supervivencia media es de 15 meses. Si el cáncer despierta en 3 o más sitios, la supervivencia se desploma solo 8 meses. Cada nuevo foco de crecimiento es una carrera contra reloj. Esto demuestra que la batalla real no es solo contra el tumor original, sino contra su capacidad de despertar. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro esperanzador. Porque si entendemos qué mantiene a las células dormidas, entonces quizá podamos controlarlo. Entender la dormancia no solo nos define el problema, sino que nos da el mapa para encontrar la solución. Esto está causando una auténtica revolución en la oncología. Por décadas, el objetivo fue la erradicación total, una guerra de aniquilación contra cada célula cancerosa. Pero ahora está surgiendo un nuevo paradigma, el control. Y si en lugar de buscar una erradicación casi imposible, nos enfocamos en mantener esas semillas dormidas para siempre, el objetivo ya no sería curar en el sentido de eliminar, sino convertir un cáncer mortal en una condición crónica manejable como la diabetes. Y las estrategias para lograrlo ya se están desarrollando. Imaginen terapias diseñadas específicamente para forzar una dormancia permanente, o fármacos que funcionen como herbicidas para el terreno, haciéndolo tan inhóspito que las semillas nunca puedan germinar. Y claro, potenciar la inmunoterapia para que nuestro propio cuerpo se convierta en ese vigilante perpetuo, manteniendo a esas células bajo un control estricto. La pregunta final entonces es profunda y redefine lo que significa ganar. Quizás el futuro de la lucha contra el cáncer no siempre sea la erradicación, sino el control. Una coexistencia vigilada, donde el cáncer sigue ahí, sí, pero está dormido, inofensivo, permitiendo a los pacientes vivir vidas largas y plenas. Podría ser el cambio más grande en esta guerra, ya no ganar destruyendo al enemigo, sino controlándolo de forma indefinida.